Evelina Mournfield sintió cómo su vestido de seda azul, el único que conservaba de su madre, se desprendía de su cuerpo en jirones bajo las manos furiosas de Cordelia, su madrastra. Los botones de nácar rodaron por el suelo de mármol de la habitación, rebotando con pequeños clics que resonaban como una sentencia. Cada botón que caía parecía llevarse consigo un pedazo de la dignidad que Evelina intentaba mantener intacta después de 3 años de humillaciones constantes. «Pensabas que irías al baile del duque Ashcroft vestida como una dama, ¿verdad?». La voz de Cordelia era veneno destilado, cada palabra pronunciada con deliberada lentitud. «¿Qué ilusiones tan patéticas tienes, niña tonta?». Evelina apretó los puños, tratando de sostener los restos del vestido contra su pecho. El tejido azul se deslizaba entre sus dedos temblorosos, revelando su enagua blanca. Tenía 19 años, y hacía 3 que su padre había muerto de una fiebre repentina, dejándola a merced de aquella mujer que había convertido su vida en un infierno silencioso y calculado. La mansión Mournfield en las afueras de York, que alguna vez fuera su hogar lleno de risas, música de piano y tardes de lectura junto al ventanal, ahora se sentía como una prisión de piedra fría, donde cada rincón guardaba memorias de tiempos mejores. «Madre, ¿no crees que es suficiente?», murmuró Beatrice, la hija mayor de Cordelia, desde el umbral de la puerta. Era una joven de 21 años, rubia y de facciones suaves, que normalmente mantenía silencio ante las crueldades de su madre. Había algo en su voz aquella tarde, una vacilación que Evelina nunca antes había escuchado, como si finalmente algo dentro de Beatrice se hubiera quebrado. «Silencio», cortó Cordelia, sin siquiera voltear a mirar a su hija. Sus manos seguían arrancando pedazos de encaje del vestido de Evelina. «Evelina irá al baile de esta noche, pero no como invitada. Irá como lo que realmente es ahora, una sirvienta de esta casa». Las palabras cayeron como piedras en agua helada. El silencio que siguió fue denso, pesado, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Afuera, el sol de la tarde de septiembre comenzaba a descender sobre los campos de Yorkshire, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que contrastaban cruelmente con la oscuridad de aquella escena. «Tengo mi orgullo», susurró Evelina, levantando la barbilla en un gesto que había aprendido de su padre. Sus ojos verdes, herencia de su madre irlandesa fallecida cuando ella tenía apenas 7 años, brillaban con una mezcla de lágrimas contenidas y determinación férrea. «No me humillaré ante toda la sociedad de York». Cordelia se acercó con pasos medidos, sus faldas de terciopelo burdeos rozando el suelo de madera pulida. Era una mujer hermosa, de 42 años, de rasgos afilados y porte aristocrático, que había cautivado a Lord Mournfield en su momento de mayor vulnerabilidad. Pero había crueldad en la curva de sus labios rojos, en el brillo calculador de sus ojos oscuros. «Oh, mi querida niña». Su tono era falsamente maternal, goteando con descendencia. «Tu orgullo es lo único que te queda, ¿verdad? Pues déjame explicarte algo que claramente no entiendes. Tu padre dejó deudas, muchas deudas. Esta mansión, estos terrenos, todo está bajo mi nombre ahora. Tú no tienes nada. Absolutamente nada». Evelina sintió cómo el suelo parecía moverse bajo sus pies. «Eso es mentira. Papá era un hombre prudente. Nunca. Tu papá era un soñador», interrumpió Cordelia con desdén. «Invirtió en negocios fallidos, prestó dinero a amigos que nunca le pagaron y al final me dejó a mí la carga de mantener las apariencias. ¿Sabes cuánto cuesta mantener esta propiedad? ¿Cuánto cuesta vestir a mis hijas para que consigan buenos matrimonios?» Hizo una pausa dramática. «Claramente no lo sabes porque has vivido como un parásito estos 3 años. He trabajado», replicó Evelina, la voz quebrándose. «He cosido, he ayudado en la cocina, «Has hecho lo mínimo», la cortó nuevamente Cordelia. «Y esta noche harás algo útil por primera vez. El duque Lysander Ashcroft está buscando esposa. Es el soltero más codiciado de todo Yorkshire, quizás de toda Inglaterra. Mis hijas necesitan destacar en ese baile, y tú las ayudarás sirviendo champán, recogiendo platos, siendo invisible, como debe ser». Beatrice dio un paso hacia adelante, sus mejillas sonrojadas. «Madre, esto es demasiado. Evelina es parte de la familia. No podemos...». «He dicho que silencio». El grito de Cordelia resonó por toda la habitación, haciendo que hasta Priscilla, su hija menor de 17 años, asomara la cabeza desde su habitación contigua, con expresión curiosa y ligeramente divertida. «Beatriz, ve a prepararte. El carruaje saldrá en 2 horas hacia la mansión Ashcroft.
Y tú, señaló a Evelina con un dedo acusador, irás en el carruaje de los sirvientes que saldrá una hora antes. La señora Pemberton, el ama de llaves, te dará tu uniforme. Evelina sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No era solo humillación lo que sentía, sino una profunda tristeza por todo lo que había perdido. Su padre, su posición, su futuro, todo se había desvanecido como humo en el viento desde aquella mañana de octubre, cuando encontraron a Lord Mornfield inmóvil en su estudio, con un libro abierto sobre su pecho y una expresión serena que contrastaba con el horror que vendría después. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Cordelia sonrió, y fue la sonrisa más terrible que Evelina había visto jamás. «Entonces mañana por la mañana empaquetarás tus cosas y te irás, sin referencias, sin dinero, sin nada. Puedes buscar trabajo en las fábricas de Manchester o quizás en los muelles de Liverpool. He oído que siempre necesitan mujeres jóvenes allí». La insinuación en sus palabras era clara y repugnante. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Priscilla había dejado de reírse. Beatrice miraba al suelo, con los puños cerrados a los costados, claramente en conflicto interno, pero sin el coraje de enfrentarse a su madre. Evelina tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta crecer. «Está bien», murmuró finalmente. «Lo haré. Más alto», exigió Cordelia. «No te escucho». «He dicho que lo haré», repitió Evelina, elevando la voz aunque le doliera cada sílaba. «Iré al baile como sirvienta». «Excelente». Cordelia se alisó las faldas con satisfacción. «Sabía que entrarías en razón. Después de todo, no eres tan tonta como pareces. Ahora recoge estos botones del suelo. No quiero que la alfombra se arruine». Mientras Cordelia salía de la habitación con la cabeza en alto, seguida por una Priscilla sonriente y una Beatrice cabizbaja, Evelina se arrodilló lentamente. Sus dedos temblaban mientras recogía los botones de nácar, cada uno un pequeño recordatorio de tiempos mejores. Aquel vestido había sido de su madre, Catherine Mornfield, una mujer irlandesa de gran belleza y mayor bondad que había muerto cuando Evelina era apenas una niña. «Lo siento, mamá», susurró Evelina, presionando uno de los botones contra su pecho. «Lo siento mucho». Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas y calientes, mientras el sol se ocultaba completamente detrás de las colinas de Yorkshire. La habitación se sumió en penumbras, y Evelina permaneció arrodillada en el suelo, rodeada de pedazos de tela azul que parecían los restos de su antigua vida. Una hora después, la señora Pemberton, el ama de llaves, tocó suavemente a su puerta. Era una mujer mayor, de 60 años, con cabello gris recogido en un moño apretado y ojos bondadosos que habían visto demasiado en aquella casa. «Señorita Evelina». Su voz era gentil. «He traído el uniforme». Evelina abrió la puerta, aún con rastros de lágrimas en las mejillas. La señora Pemberton entró y cerró la puerta tras de sí, extendiendo un vestido negro sencillo con delantal blanco. «Esto es una injusticia terrible», murmuró el ama de llaves, con genuina preocupación en su rostro arrugado. «Su padre se revolvería en su tumba si supiera lo que esa mujer le está haciendo». «No tengo opción, señora Pemberton». Evelina tomó el uniforme con manos temblorosas. «Si me voy, no tengo a dónde ir». «Lo sé, querida niña, lo sé». La anciana le apretó suavemente el hombro. «Pero escúcheme bien. Mantenga la cabeza en alto esta noche. No importa qué uniforme lleve puesto. Usted es una Mornfield. Lleva sangre noble en sus venas, y eso nadie puede quitárselo, ¿me entiende?» Evelina asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «El carruaje de servicio sale en 30 minutos», continuó la señora Pemberton. «Vista este uniforme, recoja su cabello en un moño simple. Y recuerde, la mansión Ashcroft es enorme. Habrá cientos de invitados. Nadie la reconocerá si usted no quiere ser reconocida». Cuando el ama de llaves se fue, Evelina se miró al espejo. Su rostro pálido, enmarcado por rizos castaño oscuro que caían sobre sus hombros, mostraba el cansancio de 3 años de sufrimiento silencioso. Pero había algo más en sus ojos verdes, algo que ni siquiera Cordelia había podido arrebatarle. Esperanza. Quizás, solo quizás, aquella noche podría ser diferente. Quizás el destino le tenía preparada una sorpresa, o quizás simplemente sería otra noche de humillación que tendría que soportar. Se vistió con el uniforme negro, sus dedos temblando mientras abrochaba cada botón. Recogió su cabello en un moño apretado,
ocultando los rizos que su madre siempre había adorado. Miró una última vez el vestido azul destrozado sobre la cama, suspiró profundamente y salió de la habitación. El carruaje de servicio la esperaba en la entrada trasera de la mansión. Mientras subía junto a otros 3 sirvientes que Cordelia había contratado para la ocasión, Evelina miró hacia atrás. Las ventanas de la mansión Mournfield brillaban con luz cálida, pero para ella, aquel lugar hacía tiempo que había dejado de ser un hogar. El camino hacia la mansión Ashcroft tomaría 40 minutos. Evelina cerró los ojos, sintiendo el movimiento del carruaje sobre el camino empedrado, y se preparó mentalmente para lo que vendría. Lo que no sabía era que aquella noche su vida cambiaría para siempre de maneras que jamás habría imaginado. La mansión Ashcroft se alzaba imponente contra el cielo nocturno de Yorkshire como un palacio sacado de un cuento. Evelina descendió del carruaje de servicio en la entrada trasera, donde decenas de sirvientes iban y venían con bandejas de plata, arreglos florales y candelabros dorados. El aire fresco de septiembre llevaba el aroma de rosas y jazmines que provenían de los jardines perfectamente cuidados. A través de las enormes ventanas del salón principal, podía ver los candelabros de cristal que colgaban del techo, reflejando la luz de cientos de velas que convertían la noche en día. «Apúrense», gritó un hombre corpulento con uniforme de mayordomo principal. «Los invitados comenzarán a llegar en 20 minutos. Necesito a todas las sirvientas en el salón de baile distribuyendo copas de champán. Ustedes 3, a la cocina. Tú», señaló a Evelina. «Sígueme». Evelina obedeció, manteniendo la mirada baja mientras atravesaban pasillos de mármol decorados con tapices antiguos y retratos de los ancestros Ashcroft. Cada cuadro mostraba rostros aristocráticos, severos, de hombres y mujeres que habían gobernado aquellas tierras durante generaciones. La familia Ashcroft era una de las más antiguas y respetadas de Inglaterra, con conexiones directas con la corona y una fortuna que rivalizaba con la de los duques más poderosos del reino. «Escucha bien», dijo el mayordomo, deteniéndose frente a una puerta de servicio. «Esta noche es crucial para el duque Lysander. Toda la alta sociedad de Yorkshire está aquí, además de nobles de Londres, Manchester y hasta Escocia. Se espera que el duque anuncie su compromiso antes de que termine el año, así que todas las familias con hijas casaderas están desesperadas. Tu trabajo es simple. Mantente invisible, sirve champán, recoge copas vacías y por ningún motivo hables con los invitados a menos que te dirijan la palabra primero. ¿Entendido?» «Sí, señor», respondió Evelina con voz apenas audible. «Bien, toma esta bandeja y dirígete al salón. Mantente cerca de las columnas del lado este. Y recuerda, invisible». Evelina tomó la bandeja de plata cargada con copas de champán. El peso le tensó los brazos inmediatamente, pero se obligó a mantenerla firme mientras entraba al salón de baile más espectacular que había visto en su vida. El espacio era vasto, con techos tan altos que parecían tocar el cielo. 3 candelabros monumentales de cristal de Bohemia colgaban del techo, cada uno con al menos 100 velas encendidas. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera tallada y espejos dorados que multiplicaban la luz hasta el infinito. El suelo de mármol blanco y negro formaba patrones geométricos perfectos que brillaban como si hubieran sido pulidos durante días. Al fondo del salón, una orquesta de 20 músicos afinaba sus instrumentos sobre una plataforma elevada, pero lo que más impresionaba eran las flores. Había arreglos florales por todos lados. Rosas blancas, lirios, orquídeas exóticas traídas de lugares lejanos, todas distribuidas en jarrones de porcelana china y cristal veneciano. El aroma era embriagador, mezclándose con el perfume de las velas de cera de abeja y el champán que comenzaba a fluir. Evelina se ubicó junto a una de las columnas de mármol, tal como le habían indicado, y observó cómo el salón comenzaba a llenarse. Los invitados llegaban en oleadas, anunciados por un heraldo en la entrada principal. Cada nombre resonaba en el espacio. Lord y Lady Pemberton, el conde de Harrington, Sir Edmund Blackwood, la vizcondesa de Thornbury y su hija. Las mujeres llevaban vestidos de satén, terciopelo y seda en colores profundos, azules prusianos, verdes esmeralda, burdeos intensos. Los escotes dejaban ver collares de diamantes, zafiros y rubíes que centelleaban con cada movimiento. Los hombres vestían fracs negros impecables con chalecos de brocado
y corbatas de seda blanca perfectamente anudadas. El murmullo de conversaciones elegantes llenaba el aire, puntuado por risas cristalinas y el tintineo de las copas. Entonces, el heraldo anunció con voz potente: «Su Excelencia el Duque Lysander Ashcroft». El salón completo guardó silencio. Evelina levantó la mirada instintivamente y su respiración se detuvo. El Duque Lysander Ashcroft descendía por la gran escalinata de mármol con una presencia que dominaba todo el espacio. Era alto, de constitución atlética, pero elegante, con hombros anchos que llenaban perfectamente su frac negro de corte impecable. Su cabello era de un castaño oscuro, casi negro, peinado hacia atrás con un estilo que revelaba un rostro de facciones aristocráticas y masculinas, pómulos marcados, mandíbula fuerte, nariz recta y orgullosa. Pero eran sus ojos los que capturaban toda la atención, de un gris tormentoso, intensos e inteligentes, con una profundidad que sugería tanto autoridad como una cierta melancolía oculta. Tenía 28 años, según habían dicho los rumores que Evelina había escuchado, y había heredado el ducado a los 23, cuando su padre murió en un accidente de cacería. Desde entonces, había duplicado la fortuna familiar con inversiones inteligentes y había rechazado a todas las debutantes que habían intentado capturar su atención. Era conocido por su inteligencia aguda, su sentido del deber inquebrantable y también por una cierta distancia emocional que lo hacía parecer inalcanzable. «Es incluso más guapo de lo que dijeron», susurró una joven cerca de Evelina, abanicándose dramáticamente. «Y más rico», agregó otra con tono soñador. «Dicen que posee tierras en 5 condados diferentes». Lysander descendió los últimos escalones y fue inmediatamente rodeado por un círculo de nobles ansiosos por saludarlo. Sonreía cortésmente, estrechaba manos, inclinaba la cabeza ante las damas, pero Evelina notó que su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Había algo mecánico en sus movimientos, como si estuviera representando un papel que había ensayado 1000 veces. «Excelencia», ronroneó una mujer rubia de vestido escarlata, la condesa de Meryton. «Permítame presentarle a mi sobrina, Lady Cordelia Winters. Acaba de terminar su educación en París y toca el piano de manera exquisita». «Encantado», respondió Lysander con educación fría, besando brevemente la mano extendida de la joven, quien se sonrojó intensamente, y así continuó durante los siguientes 30 minutos. Una procesión interminable de madres ambiciosas, presentando a sus hijas, cada una más desesperada que la anterior. Evelina observaba todo desde su posición junto a la columna, ofreciendo champán a los invitados que pasaban cerca sin que nadie realmente la mirara. Era invisible, tal como el mayordomo había ordenado. «Evelina», la voz de Cordelia cortó sus pensamientos como un látigo. Evelina giró bruscamente, casi derramando su bandeja. Su madrastra se acercaba con Beatrice y Priscila flanqueándola como 2 soldados. Cordelia llevaba un vestido de terciopelo burdeos con un collar de perlas que había pertenecido a la madre de Evelina, otro detalle doloroso que se clavaba en su corazón. «¿Qué haces ahí parada como una estatua?», siseó Cordelia en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Deberías estar circulando, sirviendo a los invitados importantes». «Sí, madrastra», murmuró Evelina, bajando la mirada. «Y mantén la cabeza agachada. Si alguien de nuestra posición social te reconoce, será una humillación para toda la familia», continuó Cordelia con veneno en cada palabra. «Beatriz, Priscila, vengan. Debemos acercarnos al duque antes de que Lady Thornbury monopolice su atención». Las 3 mujeres se alejaron, dejando a Evelina sola nuevamente. Pero antes de irse, Beatriz volteó brevemente, y sus ojos expresaban algo que podría haber sido disculpa o quizás lástima. Evelina comenzó a circular por el salón, ofreciendo champán a grupos de nobles que conversaban animadamente sobre política, negocios y chismes de la alta sociedad. Nadie la miraba directamente. Era como si fuera un fantasma, una presencia necesaria, pero completamente ignorada. «He escuchado que el duque está considerando seriamente a Lady Victoria Pennington», comentó un caballero mayor con bigotes poblados. «Su familia tiene conexiones excelentes en Londres». «Tonterías», replicó una dama con plumas en el cabello. «Todos sabemos que Lady Constance Hartwell es la favorita. Su dote es impresionante». «El duque no necesita dinero», intervino un tercero. «Lo que necesita es una esposa que entienda sus responsabilidades.
Alguien educada, refinada, capaz de manejar una casa de esta magnitud. Evelina escuchaba todas estas conversaciones mientras se movía silenciosamente, y cada palabra le recordaba cuán lejos había caído. Hace apenas 4 años, ella habría estado entre esas jóvenes que competían por la atención del duque. Su padre la había educado meticulosamente, hablaba francés con fluidez, tocaba el piano, había leído los clásicos, conocía historia y geografía. Era precisamente el tipo de joven que aquellos nobles describían como ideal, pero ahora era nadie, invisible. «Atención, damas y caballeros», anunció el mayordomo principal desde la escalinata. «Su excelencia el duque Lysander Ashcroft abrirá el baile con la primera danza». Un murmullo emocionado recorrió el salón. Todas las jóvenes se enderezaron, arreglaron sus vestidos y practicaron sus sonrisas más encantadoras. La orquesta comenzó a tocar los primeros compases de un vals vienés, las notas flotando en el aire como mariposas doradas. Lysander caminó hacia el centro del salón y todas las miradas lo siguieron. Se detuvo, miró a su alrededor con expresión inescrutable y entonces sus ojos grises se posaron directamente en Evelina. El tiempo pareció detenerse. Evelina sintió cómo su corazón dejaba de latir por un segundo completo. El duque la miraba fijamente, sin parpadear, como si fuera la única persona en todo el salón. Había algo en su expresión que ella no podía descifrar, sorpresa quizás, o reconocimiento, aunque eso era imposible porque nunca se habían visto antes. Entonces, para el shock absoluto de todos los presentes, Lysander comenzó a caminar directamente hacia ella. Los murmullos cesaron. El silencio se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cada paso que el duque daba resonaba en el mármol como el latido de un corazón gigante. Evelina quiso moverse, huir, desaparecer, pero sus pies parecían clavados al suelo. La bandeja de champán temblaba peligrosamente en sus manos, mientras Lysander se acercaba cada vez más, su mirada gris nunca abandonando la de ella. «No, no, no», susurró Evelina para sí misma, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. Pero era demasiado tarde. Lysander se detuvo frente a ella, tan cerca que Evelina podía ver las motas de azul oscuro en sus ojos grises y oler su colonia. Una mezcla de cedro, bergamota y algo más profundo, más masculino. «Discúlpeme», dijo él con voz profunda y aterciopelada, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Evelina. «Pero creo que ha habido un terrible error esta noche». Evelina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lysander tomó gentilmente la bandeja de sus manos temblorosas y la colocó en manos de un sirviente cercano que parecía igual de shocked que todos los demás. Entonces, con un movimiento fluido y elegante, el duque tomó la mano de Evelina y la levantó suavemente. «Una dama como usted», continuó su voz clara y firme para que todo el salón pudiera escuchar, «no debería estar sirviendo champán, debería estar bailando». Y sin esperar respuesta, sin importarle los cientos de ojos que los observaban boquiabiertos, sin preocuparse por el escándalo que estaba causando, Lysander Ashcroft, el duque más poderoso de Yorkshire, condujo a Evelina hacia el centro del salón de baile. La orquesta, después de un momento de confusión, continuó tocando el vals, y mientras el duque colocaba su mano en la cintura de Evelina y comenzaban a girar al ritmo de la música, el mundo entero pareció desvanecerse, dejando solo a 2 personas bajo la luz de 100 candelabros de cristal. El mundo se redujo al contacto de su mano. Evelina sentía la palma cálida de Lysander presionando firmemente su cintura a través de las capas de tela del uniforme negro, guiándola con una seguridad que le robaba el aliento. Su otra mano sostenía la de ella con delicadeza, pero determinación, como si fuera algo precioso y frágil. Los ojos grises del duque nunca se apartaban de su rostro mientras giraban al ritmo del vals, moviéndose con una sincronización perfecta que parecía imposible considerando que Evelina apenas podía sentir sus propios pies. El salón entero los observaba en silencio absoluto. Ni siquiera el tintineo de las copas de champán interrumpía la música. Era como si todos los presentes hubieran olvidado respirar ante el espectáculo sin precedentes. El duque más codiciado de Inglaterra bailando con una sirvienta en medio de su propio baile. «Respire», murmuró Lysander con un atisbo de diversión en su voz.
Está poniéndose pálida. Evelina inhaló bruscamente, dándose cuenta de que efectivamente había estado conteniendo la respiración. Excelencia, esto no puede estar sucediendo. Yo no debería... ¿No debería qué? La interrumpió él suavemente, ejecutando un giro elegante que hizo que las faldas de Evelina se abrieran como una flor oscura. ¿No debería estar bailando? ¿No debería ser tratada como la dama que claramente es? Soy una sirvienta, susurró Evelina, aunque las palabras le dolían como vidrios en la garganta. Me contrataron para servir champán, no para... Sus manos, la interrumpió nuevamente Lysander, y esta vez había algo más serio en su tono. No son las manos de una sirvienta. Son suaves, sin callosidades de trabajo pesado. Sus modales, la manera en que sostiene su espalda recta, cómo inclinó la cabeza cuando la miré, todo revela educación refinada. Hizo una pausa. ¿Quién es usted realmente? El corazón de Evelina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La música continuaba, las notas del vals flotando a su alrededor como una burbuja que los separaba del resto del mundo. Podía sentir decenas, quizás cientos de ojos clavados en ellos, juzgando, especulando, escandalizados. Mi nombre no importa, respondió finalmente, forzándose a mantener la mirada baja. Y después de esta noche, probablemente no tenga ni siquiera el techo bajo el cual duermo ahora. Algo cambió en la expresión de Lysander. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y la presión de su mano en la cintura de ella se volvió casi protectora. ¿Alguien la está obligando a estar aquí? ¿Está en peligro? No más de lo que ya estaba antes de este baile. Evelina intentó sonreír, pero le salió más como una mueca. Por favor, Excelencia, está causando un escándalo. Todas esas jóvenes hermosas y sus familias están furiosas. Yo no soy nadie. Déjeme volver a mi lugar y escoja a alguien apropiado para bailar. No. La palabra salió firme, definitiva. No haré eso. ¿Por qué? Evelina finalmente levantó la mirada y sus ojos verdes se encontraron directamente con los grises de él. ¿Por qué hace esto? No me conoce. Ni siquiera sabe mi nombre. Lysander guardó silencio por un momento, como si estuviera debatiendo consigo mismo cuánto revelar. La música comenzaba a alcanzar su crescendo final, las notas ascendiendo como pájaros hacia el techo pintado con querubines y nubes. Porque dijo finalmente, con voz tan baja que solo ella podía escucharlo, en un salón lleno de máscaras perfectamente pulidas, usted es la única persona real que he visto en toda la noche. Vi tristeza en sus ojos, sí, pero también fortaleza, dignidad a pesar del uniforme que le hicieron usar, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que no había sentido en años. ¿Qué cosa? Susurró Evelina, sintiendo cómo algo se agitaba en su pecho. Curiosidad genuina, respondió él con una media sonrisa, que transformó completamente su rostro severo, haciéndolo parecer años más joven. Y quizás, solo quizás, el inicio de algo que podría parecerse a la esperanza. La última nota del vals resonó en el aire, prolongándose por un segundo eterno, antes de desvanecerse en silencio. Lysander y Evelina se detuvieron en el centro exacto del salón, bajo el candelabro más grande, la luz de las velas creando halos dorados alrededor de ambos. Él aún sostenía su mano, sin mostrar ninguna intención de soltarla. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las velas. Entonces, como si alguien hubiera roto un hechizo, el murmullo estalló como una tormenta. «¡Escandaloso!», exclamó alguien. «¿Quién es esa mujer?», preguntó otra voz. «Una sirvienta. El duque bailó con una sirvienta. Debe ser algún tipo de apuesta o broma cruel». Evelina sintió cómo el pánico volvía a apoderarse de ella. Intentó soltar su mano de la de Lysander, pero él la sostuvo con más firmeza. «Excelencia, por favor», suplicó. «Está arruinando su reputación por alguien que...» «Evelina», la voz de Cordelia cortó el aire como un cuchillo afilado. Evelina sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su madrastra se abría paso entre la multitud con la furia de una tormenta, su rostro normalmente compuesto ahora contorsionado por la rabia. Beatrice y Priscila la seguían, la primera luciendo mortificada y la segunda claramente disfrutando del drama. «Evelina Mournfield», continuó Cordelia, llegando al borde del círculo que se había formado alrededor de Lysander y Evelina. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a humillarme de esta manera?». Lysander se volvió lentamente hacia Cordelia, y aunque su expresión permanecía educada, había acero en sus ojos. «Disculpe, ¿conoce usted a esta joven?».
Es mi hijastra, escupió Cordelia, aunque la palabra parecía dejarle mal sabor en la boca. Una huérfana sin un centavo que vive de mi caridad. La traje esta noche como sirvienta porque no tiene ningún derecho de estar aquí como invitada. Claramente, ha abusado de mi generosidad para intentar seducir a... Deténgase ahí mismo. La voz de Lysander era suave, pero contenía una autoridad que hizo que Cordelia cerrara la boca inmediatamente. No toleraré que insulte a mi invitada de esa manera. ¿Invitada? Cordelia soltó una risa amarga. Excelencia, claramente ha sido engañado. Esta muchacha es una sirvienta. No tiene título, no tiene dote, no tiene nada que... Tiene un nombre, interrumpió Lysander con frialdad. Evelina Mournfield, según acaba de revelar usted misma. Se volvió hacia Evelina. ¿Mournfield? ¿Es usted la hija de Lord Edmund Mournfield? Evelina asintió lentamente, sintiendo cómo todas las miradas del salón se clavaban en ella con renovado interés. Sí, Excelencia. Mi padre falleció hace 3 años. Lo conocí, dijo Lysander, y había genuina calidez en su voz ahora. Fue un hombre brillante, un erudito respetado. Vino a esta misma mansión varias veces cuando mi padre vivía. Discutían sobre historia antigua durante horas. Miró a Cordelia con dureza. Y usted es la viuda que se casó con él 2 años antes de su muerte. Cordelia palideció ligeramente, pero mantuvo su compostura. Sí, Excelencia. Y desde su fallecimiento he cargado con la responsabilidad de mantener la propiedad Mournfield y cuidar de sus deudas además de mi propia hija y entiendo perfectamente, la cortó Lysander. Debe haber sido difícil para usted. Su tono sugería exactamente lo contrario. Sin embargo, creo que hay una confusión respecto al estatus de la señorita Mournfield en mi baile. Ella es la hija de un lord respetado, lo que la hace perfectamente apropiada como invitada. El error de presentarla como sirvienta será corregido inmediatamente. El salón entero contuvo el aliento. Excelencia, intervino un hombre mayor con medallas militares en su pecho, Sir Reginald Pemberton. Con todo respeto, la situación financiera de la joven Mournfield es de conocimiento público. Su padre, que Dios lo tenga en su gloria, dejó la propiedad con deudas considerables. La joven no tiene dote ni perspectivas de matrimonio ventajoso. Es comprensible que su madrastra haya considerado más apropiado... ¿Comprensible?, repitió Lysander, y había peligro real en su voz ahora. Es comprensible humillar a una joven de buena familia, obligándola a servir en un evento social. Es comprensible negarle su derecho de nacimiento por circunstancias que escapan a su control. El silencio que siguió era absoluto. Nadie se atrevía a contradecir al duque más poderoso de la región. Lysander se volvió hacia Evelina y su expresión se suavizó completamente. Señorita Mournfield, le pido disculpas en nombre de todos los presentes por el trato injusto que ha recibido esta noche. Extendió su mano. ¿Me haría el honor de acompañarme al siguiente baile? Excelencia, yo... Evelina miró su uniforme negro, luego a Cordelia, cuyo rostro estaba rojo de furia contenida, luego a los cientos de nobles que observaban la escena con expresiones que iban desde escandalizadas hasta fascinadas. No puedo. Mire cómo voy vestida. Sería inapropiado, sería... Beatriz, llamó Lysander súbitamente, volviéndose hacia la hija mayor de Cordelia. Ese vestido que lleva puesto es absolutamente hermoso. Verde esmeralda, ¿cierto? Beatriz parpadeó, sorprendida de ser abordada directamente. Sí, Excelencia. Gracias. ¿Sería tan amable de acompañar a la señorita Mournfield a uno de los cuartos de invitados y prestarle un vestido apropiado para el resto de la velada? Preguntó Lysander, con una sonrisa encantadora que habría derretido el corazón de cualquier mujer. Estoy seguro de que tiene algo adecuado en su guardarropa de viaje. Las damas siempre traen vestidos adicionales para este tipo de eventos, ¿no es así? Beatriz se miró a su madre, claramente dividida entre el miedo y el deseo de obedecer al duque. Absolutamente no, estalló Cordelia. No permitiré que... Señora, dijo Lysander, y esta vez su voz era hielo puro. No estoy solicitando su permiso. Estoy dando una orden en mi propia casa. Su hijastra será tratada con el respeto que merece su nombre y linaje, o usted y sus hijas pueden retirarse inmediatamente. La elección es suya. El ultimátum flotó en el aire como una espada suspendida. Todos los presentes sabían que ser expulsado del baile del duque Ashcroft sería un escándalo social del que ninguna familia se recuperaría jamás. Significaría el ostracismo completo de la alta sociedad. Cordelia apretó los dientes tan fuerte que Evelina casi podía escucharlos rechinar.
Su rostro pasó por una serie de expresiones: furia, humillación, cálculo frío. Finalmente, forzó una sonrisa tensa. Por supuesto, Excelencia. Fue un malentendido terrible. Beatrice, lleva a Evelina arriba y préstale tu vestido azul. Sí, madre, murmuró Beatrice, extendiendo su mano hacia Evelina con una expresión que podría haber sido disculpa. Evelina tomó la mano de Beatrice, aún sintiendo como si estuviera en un sueño extraño del cual despertaría en cualquier momento. Mientras comenzaban a alejarse, Lysander habló una vez más. «Señorita Mournfield». Evelina se detuvo y volteó. «Esperaré su regreso», dijo él con una intensidad en sus ojos que hizo que algo se removiera en el pecho de Evelina. «No comenzaré el siguiente baile sin usted». Y con esas palabras, Evelina permitió que Beatrice la guiara fuera del salón, consciente de que su vida acababa de cambiar de maneras que aún no podía comprender. Mientras subían la gran escalinata de mármol, Beatrice finalmente habló en voz baja. «Lo siento mucho, Evelina. Debí haber hecho más para evitar esto. Debí haberme opuesto a mi madre con más fuerza». Evelina la miró sorprendida por la sinceridad en su voz. «No es tu culpa, Beatrice. Sé cómo es tu madre cuando decide algo. Aún así». Beatrice suspiró. «Esto es más de lo que nunca imaginé. El duque te defendió delante de toda la alta sociedad. ¿Sabes lo que eso significa?» «Significa problemas», respondió Evelina con una risa sin humor. «Tu madre me hará pagar por esto apenas volvamos a casa». «Quizás», dijo Beatriz mientras abrían la puerta de un lujoso cuarto de invitados, decorado en tonos crema y dorado. «O quizás signifique algo completamente diferente». Abrió un baúl y sacó un vestido de seda azul claro, con bordados plateados. «Ponte esto. Te quedará perfecto». Mientras Evelina se cambiaba con manos temblorosas, quitándose el uniforme negro y poniéndose la suave seda azul que se deslizaba sobre su piel como agua fresca, Beatrice trabajaba en su cabello, liberándolo del moño apretado y peinándolo en rizos suaves que caían sobre sus hombros. «Evelina», dijo Beatrice suavemente mientras colocaba el último rizo, «el duque Ashcroft no es conocido por gestos impulsivos. Es calculador, medido. Siempre piensa 3 pasos adelante. Si hizo lo que hizo allá abajo, es porque vio algo en ti. Algo importante». Evelina se miró en el espejo y casi no reconoció a la joven que le devolvía la mirada. El vestido azul realzaba el verde de sus ojos y el tono pálido de su piel. Los rizos castaños enmarcaban su rostro de manera suave y femenina. Parecía una dama nuevamente, no una sirvienta invisible. «¿Lista?», preguntó Beatrice, con una pequeña sonrisa. Evelina respiró profundamente. «Lista». Descendieron juntas la escalinata, y cuando Evelina apareció en la entrada del salón de baile, el murmullo de conversaciones cesó una vez más. Lysander estaba esperando exactamente donde lo había dejado, en el centro del salón, como si no se hubiera movido ni un centímetro. Cuando sus ojos se posaron en ella, algo cruzó por su rostro, una expresión que Evelina no pudo descifrar, pero que hizo que su corazón latiera más rápido. Él caminó hacia ella con pasos seguros, y cuando llegó a su lado, tomó su mano y la levantó a sus labios, besándola suavemente. «Hermosa», murmuró, «absolutamente hermosa». Y mientras la orquesta comenzaba a tocar un nuevo vals, y Lysander la conducía una vez más al centro del salón, Evelina supo con certeza absoluta que su vida nunca, jamás, volvería a ser la misma. La luna llena brillaba sobre los jardines de la mansión Ashcroft cuando Lysander condujo a Evelina fuera del salón de baile. Habían bailado 3 valses más, cada uno más íntimo que el anterior, ignorando las miradas escandalizadas y los murmullos que crecían como olas a su alrededor. Con cada giro, cada paso sincronizado, algo invisible pero innegable se tejía entre ellos, una conexión que trascendía las palabras y las convenciones sociales. «Necesito hablar con usted en privado», había susurrado Lysander durante el último baile. «Hay cosas que debo decirle, preguntas que necesito hacer». Ahora caminaban por los senderos de grava entre rosales perfectamente podados, el aire nocturno de septiembre fresco contra sus mejillas acaloradas. Las ventanas del salón brillaban a sus espaldas como cuadrados de luz dorada y la música continuaba flotando en la brisa. «Señorita Mournfield», comenzó Lysander, deteniéndose junto a una fuente de mármol donde el agua cantaba suavemente. «Debo confesarle algo que quizás la sorprenda». Evelina lo miró,
su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es, Excelencia?» «Conocí a su padre mejor de lo que revelé allá dentro», dijo él señalando hacia el salón. Lord Edmund no solo visitaba esta mansión ocasionalmente. Durante el último año de su vida, vino regularmente. Estaba intentando resolver precisamente las deudas que su madrastra mencionó. Evelina sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué quiere decir?» Lysander suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello oscuro. Su padre había invertido en un proyecto de construcción naval que fracasó. Perdió una suma considerable. Vino a mí buscando consejo, esperando encontrar una manera de recuperar su fortuna sin vender la propiedad familiar. Trabajamos juntos durante meses en un plan de inversión. Hizo una pausa. Y funcionó. ¿Funcionó?, repitió Evelina confundida. Pero Cordelia siempre dijo que... Su madrastra mintió, declaró Lysander con firmeza. 2 semanas antes de su muerte, su padre había recuperado completamente su fortuna y más. Las inversiones que hicimos juntos triplicaron su capital inicial. Él estaba eufórico, planeando sorprenderla a usted en su siguiente cumpleaños con la noticia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Evelina sin previo aviso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Cordelia dijo que había deudas? ¿Por qué me trató como...? Porque ella sabía la verdad y decidió ocultarla, respondió Lysander con dureza. Después de la muerte de su padre, investigué discretamente. Su madrastra tomó control de toda la fortuna, forjó documentos que mostraban deudas inexistentes y la apartó a usted de su legítima herencia. Legalmente, como viuda, tenía ciertos derechos, pero lo que hizo fue esencialmente robo. Evelina se cubrió la boca con las manos temblorosas. 3 años de humillaciones, de trabajar como sirvienta en su propia casa, de creer que era una carga, que no tenía nada. «¿Por qué no me lo dijo antes?», susurró. «¿Por qué esperó hasta esta noche?». Lysander dio un paso hacia ella, tomando gentilmente sus manos entre las suyas, porque necesitaba evidencia sólida antes de acusar a alguien de la posición de su madrastra, y porque, vaciló, necesitaba encontrarla a usted primero. Su padre me habló mucho sobre su hija, su inteligencia, su bondad, su amor por los libros. Después de su muerte, intenté localizarla, pero su madrastra había comenzado a aislarla socialmente. Esta noche, cuando la vi en ese uniforme, con esa tristeza en sus ojos, pero también esa dignidad inquebrantable, supe inmediatamente quién era usted. «¿El baile?», preguntó Evelina, comprendiendo súbitamente. «Invitó específicamente a Cordelia esperando que yo viniera». Lysander asintió con una pequeña sonrisa. Sabía que su madrastra no resistiría la oportunidad de presentar a sus propias hijas ante mí, y aposté a que la traería a usted de alguna manera, aunque fuera en calidad humillante. Tenía mis abogados preparados, documentos listos. Solo necesitaba confirmar que usted era quien yo pensaba. Evelina se sentó en el borde de la fuente, sus piernas repentinamente débiles. «Esto es demasiado. Todo esto es abrumador», completó Lysander sentándose a su lado. «Lo sé. Y hay más». «¿Más?». Evelina lo miró con ojos muy abiertos. «Mañana por la mañana mis abogados presentarán una demanda contra su madrastra por apropiación indebida de bienes y falsificación de documentos. La propiedad Mournfield y toda la fortuna que legítimamente le pertenece serán restituidas a su nombre. Cordelia y sus hijas serán expulsadas de la mansión». «Beatriz», murmuró Evelina. «Ella no tiene la culpa de nada. Siempre fue amable cuando su madre no miraba». «Lo sé», dijo Lysander suavemente. «Por eso también he arreglado que Beatrice reciba una dote modesta pero respetable de mi propia fortuna, suficiente para asegurar su futuro sin depender de su madre. En cuanto a Priscilla, bueno, es mayor de edad y deberá encontrar su propio camino». Evelina procesaba toda la información, sintiendo como si el mundo entero se hubiera dado vuelta en cuestión de horas. «¿Por qué hace todo esto por mí? Sé que respetaba a mi padre, pero esto va mucho más allá de...». «Porque su padre me salvó la vida», interrumpió Lysander con voz repentinamente tensa. «Literalmente. Hace 4 años, durante una cacería, mi caballo se desbocó cerca de los límites de su propiedad. Me arrojó contra un árbol. Su padre me encontró inconsciente, con una herida sangrante en la cabeza. Me llevó a su casa. Llamó a su médico. Me cuidó durante 3 días hasta que recuperé la conciencia. Nunca se lo dije a nadie porque él me pidió discreción. No quería que se convirtiera en chisme social. Papá nunca mencionó nada de eso.
susurró Evelina. Era un hombre humilde y discreto. Lysander sonrió con tristeza. Durante esos 3 días, mientras me recuperaba en su casa, hablamos extensamente. Me contó sobre usted, mostró su orgullo paternal y me hizo prometerle algo. Si alguna vez le sucedía algo, si usted necesitaba ayuda, yo estaría ahí. Esa promesa es sagrada para mí. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Evelina ahora. Lloró por su padre, por los años perdidos, por la justicia que finalmente llegaba. Lysander no dijo nada, simplemente le ofreció su pañuelo de seda y esperó pacientemente mientras ella se desahogaba. «Lo siento», dijo Evelina finalmente secándose los ojos. «No es apropiado que yo...». «No se disculpe nunca por sentir», dijo Lysander firmemente. «Y ahora debo preguntarle algo importante. ¿Qué desea hacer con su vida ahora que será libre?». Evelina reflexionó, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «Quiero terminar mi educación. Quiero leer todos los libros que mi padre dejó en su biblioteca y que Cordelia me prohibió tocar. Quiero viajar, ver el mundo más allá de Yorkshire. Y quiero...». Vaciló. «Quiero encontrar un propósito, algo que haga que mi vida tenga significado. Todas esas cosas son posibles ahora», aseguró Lysander. «Y si me permite, me gustaría ayudarla a alcanzarlas». Evelina lo miró directamente. «¿Por qué, Excelencia? ¿Solo por la deuda con mi padre?». Lysander sostuvo su mirada, y en sus ojos grises había algo nuevo, algo vulnerable. «Al principio sí, pero esta noche, cuando bailamos, cuando hablamos, descubrí algo inesperado. Descubrí que la hija de mi amigo es tan extraordinaria como él prometió. Inteligente, fuerte, genuina, y me encontré deseando conocerla mejor, no por obligación, sino porque genuinamente quiero hacerlo». El corazón de Evelina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que me gustaría tener su permiso para cortejarla apropiadamente», respondió Lysander tomando su mano. «Sin presiones, sin expectativas, simplemente la oportunidad de pasar tiempo juntos, de conversar, de descubrir si lo que sentí esta noche es el inicio de algo real». «Todos esos nobles en el salón», murmuró Evelina. «Todas esas familias esperaban que usted eligiera a sus hijas. Lady Victoria, Lady Constance, ninguna de ellas me hizo sentir nada», la interrumpió Lysander. «Eran máscaras hermosas, recitando líneas ensayadas. Pero usted, con su vestido de sirvienta y sus ojos tristes, fue más real en 5 minutos que todas ellas en horas». Evelina sintió una sonrisa tímida formándose en sus labios. «Mi padre solía decir que las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas». «Era un hombre sabio», acordó Lysander sonriendo también. «Entonces, ¿qué dice, señorita Mournfield? ¿Me dará esa oportunidad?». Evelina pensó en todo lo que había pasado esa noche, el vestido desgarrado, la humillación, el terror, pero también el baile mágico, la verdad revelada, la justicia que llegaría. Y ahora esto, un duque poderoso, pero sorprendentemente humilde, pidiéndole permiso para conocerla mejor. «Sí», respondió finalmente. «Me gustaría eso mucho». La sonrisa de Lysander se amplió, transformando completamente su rostro. Levantó la mano de Evelina y la besó suavemente, sus labios cálidos contra su piel. «Entonces mañana comenzaremos. Después de que mis abogados terminen con los asuntos legales, me gustaría invitarla a almorzar aquí. Podríamos caminar por los jardines, visitar la biblioteca, simplemente conversar». «Me encantaría», dijo Evelina sintiendo esperanza genuina por primera vez en 3 años. Permanecieron sentados junto a la fuente mientras la noche avanzaba, hablando sobre libros, viajes, sueños y esperanzas. Dentro del salón, el baile continuaba, pero ninguno de los dos tenía prisa por volver. Habían encontrado algo más valioso que cualquier evento social. Habían encontrado conexión genuina, comprensión mutua y la promesa de un futuro que podría ser extraordinario. Cuando finalmente regresaron al salón, Cordelia se había marchado temprano con rostro furioso, arrastrando a Priscila consigo. Solo Beatriz permaneció, y cuando vio a Evelina, le sonrió con genuina felicidad. Los meses siguientes trajeron cambios dramáticos. Cordelia enfrentó consecuencias legales y fue obligada a devolver todo. Evelina recuperó su hogar y su fortuna. Beatrice recibió su dote y eventualmente encontró un matrimonio feliz con un caballero amable de Manchester. Y Lysander y Evelina
Lentamente, pero seguramente, construyeron algo hermoso juntos. Paseos por jardines, tardes en bibliotecas, conversaciones que duraban hasta el amanecer. Un año después, en ese mismo salón donde una vez ella había servido champán, bailaron nuevamente bajo los candelabros de cristal, pero esta vez como duque y duquesa. La vida de Evelina Mournfield había comenzado en tragedia y humillación, pero terminó en triunfo y amor verdadero. Y todo comenzó la noche en que un duque vio más allá del uniforme de sirvienta y reconoció a la dama extraordinaria que siempre había estado allí, esperando ser vista. El portón de hierro forjado se cerró detrás de Eudora Blackhollow con un golpe seco que resonó en el aire frío de la mañana. Sus manos temblaban mientras sostenía una pequeña maleta de cuero gastado, lo único que le habían permitido llevarse de la propiedad que había sido su hogar durante 23 años. El vestido de lana gris que llevaba puesto era simple, desprovisto de los encajes y adornos que solía lucir cuando era la heredera indiscutible de Blackhollow Manor. Ahora no era nada. Menos que nada. Eudora giró la cabeza una última vez hacia la imponente mansión de piedra que se alzaba tras los muros. Las ventanas del tercer piso, aquellas que correspondían a su habitación, permanecían cerradas. Nadie se asomaba para despedirse. Nadie había bajado a decirle adiós. Su madrastra, Victoria Blackhollow, se había asegurado de eso. «Señorita Eudora, el carruaje la está esperando», dijo una voz áspera a sus espaldas. Era Thomas, el mayordomo que había servido a su familia desde antes de que ella naciera. Sus ojos grises, usualmente severos, mostraban ahora algo parecido a la compasión, pero no podía hacer nada. Nadie podía. «Gracias, Thomas», respondió Eudora con voz firme, negándose a permitir que las lágrimas que ardían en sus ojos cayeran frente a él. Caminó por el sendero de grava, cada paso alejándola más de todo lo que había conocido. El carruaje que la esperaba en el camino principal era modesto, sin el escudo de armas de los Blackhollow que adornaba los vehículos familiares. Era un carruaje de alquiler, pagado con las últimas monedas que su difunto padre le había dejado en un pequeño fondo personal que Victoria no había podido tocar. El cochero, un hombre de mediana edad con rostro curtido por el sol, le ofreció la mano para ayudarla a subir. Eudora aceptó y se acomodó en el asiento de terciopelo desgastado. A través de la ventanilla, observó cómo Blackhollow Manor se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando su padre, Lord Edmund Blackhollow, había fallecido repentinamente. Eudora recordaba esa noche como si hubiera sido ayer. Su padre se había retirado temprano, quejándose de un dolor en el pecho. Para la mañana siguiente ya no respiraba. El médico había dictaminado que fue el corazón, algo natural para un hombre de 58 años. Pero Eudora nunca había estado del todo convencida. Victoria, la segunda esposa de su padre, no había esperado ni una semana antes de revelar un testamento que nadie conocía. En ese documento, supuestamente firmado apenas 2 meses antes de su muerte, Lord Edmund dejaba toda la propiedad, todos los fondos y todos los derechos de la familia Blackhollow a Victoria y a su hijo Edward, el hermanastro de Eudora. «Es imposible», había dicho Eudora cuando el abogado leyó el testamento en la biblioteca de la mansión. «Mi padre jamás me habría desheredado. Él me lo prometió desde que era niña. Blackhollow Manor es mi legado». «Las promesas verbales no tienen valor legal, querida», había respondido Victoria con una sonrisa fría, acariciando el broche de esmeraldas que descansaba sobre su cuello. «Tu padre cambió de opinión. Quizá se dio cuenta de que una mujer soltera no tiene la capacidad de administrar una propiedad de esta magnitud». Eudora había peleado, había buscado abogados, había revisado documentos antiguos, había interrogado a los sirvientes. Pero Victoria tenía conexiones poderosas y dinero suficiente para silenciar cualquier intento de rebeldía. El testamento fue validado por los tribunales de Palmerston en tiempo récord. Y esta mañana, después de meses de humillaciones constantes, Victoria finalmente había ejercido su derecho legal de expulsarla. «No eres bienvenida en esta casa», le había dicho Victoria esa madrugada, irrumpiendo en su habitación cuando el sol apenas comenzaba a asomar. «Has tenido suficiente tiempo para aceptar la realidad. Tienes una hora para empacar lo esencial y marcharte». Eudora había querido gritar, pelear, exigir justicia, pero estaba cansada, tan terriblemente cansada. Así que había empacado en silencio,
Había bajado las escaleras por última vez y había cruzado el umbral de su hogar convertida en una extraña. El carruaje atravesaba ahora los campos verdes que rodeaban Palmerston. El paisaje era hermoso bajo la luz dorada de la mañana, con las colinas ondulantes, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pero Eudora no podía apreciarlo. Su mente estaba ocupada tratando de imaginar qué haría ahora. Tenía algo de dinero, suficiente para rentar una habitación modesta durante algunos meses. Después de eso, necesitaría encontrar trabajo, quizás como institutriz o dama de compañía. La idea le revolvía el estómago, no por orgullo, sino por la injusticia absoluta de todo. Ella era la legítima heredera de Black Hollow Manor. Había sido criada para administrar esas tierras, para continuar el legado de su familia. Y ahora estaba reducida a buscar empleo como cualquier muchacha sin nombre ni fortuna. El carruaje se detuvo abruptamente, sacándola de sus pensamientos. «¿Qué sucede?», preguntó Eudora asomándose por la ventanilla. «Hay otro carruaje bloqueando el camino, señorita», respondió el cochero con tono irritado. Eudora observó el vehículo que obstruía el paso. Era elegante, de color negro brillante con detalles dorados, tirado por 4 caballos magníficos. El escudo de armas en la puerta le resultó familiar, aunque no podía identificarlo con precisión desde esa distancia. Un hombre descendió del carruaje. Era alto, de complexión atlética, vestido con un abrigo de corte impecable y pantalones oscuros. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos marcados y aristocráticos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Eudora a través de la ventanilla, ella sintió un estremecimiento involuntario. Era el vizconde Archibald Ravenshollow. Eudora lo conocía de vista. Los Ravenshollow eran una de las familias más prominentes de la región, propietarios de vastas extensiones de tierra que colindaban con Black Hollow Manor. El vizconde había heredado el título y las propiedades apenas 3 años atrás, tras la muerte de su padre. Tenía reputación de ser un hombre inteligente y justo, pero también distante y difícil de conocer. Se rumoreaba que había rechazado docenas de propuestas matrimoniales de las jóvenes más codiciadas de la sociedad londinense. «¿Señorita Black Hollow?», preguntó el vizconde, acercándose al carruaje con expresión sorprendida. Eudora no tenía alternativa. Abrió la puerta y descendió con toda la dignidad que pudo reunir. «Vizconde Ravenshollow», saludó con una leve reverencia. «Lamento el inconveniente. Parece que su carruaje está bloqueando el camino». «El inconveniente es mío», respondió él, observándola con intensidad. «Mi cochero detuvo el vehículo porque una de las ruedas hacía un ruido extraño, pero ya está resuelto». Hizo una pausa, sus ojos oscuros recorriendo el rostro de Eudora. «¿Puedo preguntar a dónde se dirige tan temprano?». Eudora vaciló. La última cosa que deseaba era compartir su humillación con un extraño, por más aristocrático que fuera. «A Palmerston», respondió finalmente. «Tengo asuntos que atender en el pueblo». «Ya veo». El vizconde no parecía convencido, pero no presionó. «¿Viaja sola?». «Así es. Eso es inusual para una dama de su posición». «Mi posición ha cambiado recientemente, vizconde», dijo Eudora con más amargura de la que pretendía mostrar. Archibald Ravenshollow la estudió en silencio durante un momento que se sintió eterno. Luego, para sorpresa de Eudora, habló con voz suave pero firme. «He escuchado rumores sobre la situación en Black Hollow Manor, sobre el testamento de su padre y las circunstancias actuales». Eudora sintió que el color abandonaba su rostro. «No sé qué rumores haya escuchado, pero le aseguro que todo está en orden legal». «¿Legal?», repitió el vizconde con un tono que sugería escepticismo. «Quizás, pero eso no significa que sea justo». Las palabras golpearon a Eudora como un balde de agua fría. Era la primera vez en 6 meses que alguien, aparte de ella misma, cuestionaba la legitimidad de lo que había sucedido. «La justicia y la legalidad rara vez coinciden, vizconde», dijo con voz quebrada. «Pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto». «Tal vez no sola», respondió él. Antes de que Eudora pudiera preguntar qué quería decir, el vizconde se volvió hacia su propio carruaje y luego nuevamente hacia ella. «Señorita Black Hollow, tengo una propuesta que hacerle. Una que podría beneficiar a ambos». Eudora lo miró con desconfianza. «¿Qué tipo de propuesta?». «Una que requiere discreción y tiempo para explicarse adecuadamente». «¿Me permitiría acompañarla a Palmerston? Podríamos hablar durante el trayecto». Todo en Eudora le gritaba que desconfiara. No conocía a este hombre. No sabía cuáles eran sus intenciones. Pero había algo en sus ojos,
una sinceridad que no había visto en nadie más desde la muerte de su padre. Y además, ¿qué tenía que perder? Está bien, aceptó finalmente. Escucharé lo que tiene que decir. El interior del carruaje del vizconde Archibald Ravenshollow era todo lo que Eudora había imaginado que sería. Lujoso, impecable y ligeramente intimidante. Los asientos estaban tapizados en terciopelo color borgoña y las cortinas de las ventanillas eran de seda con bordados dorados. El aroma a cuero fino y a una fragancia masculina sutil llenaba el espacio cerrado. Eudora se acomodó en el asiento, manteniendo su postura erguida a pesar del cansancio que sentía en cada músculo de su cuerpo. El vizconde se sentó frente a ella, cruzando una pierna sobre la otra con una elegancia natural que solo podía provenir de años de refinamiento aristocrático. Durante los primeros minutos del trayecto, ninguno de los dos habló. Eudora observaba el paisaje a través de la ventanilla, consciente de que los ojos oscuros del vizconde la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta y vulnerable. Supongo que se estará preguntando por qué me he tomado la libertad de interceptarla esta mañana, dijo finalmente Archibald, rompiendo el silencio. La curiosidad es lo único que me mantiene en este carruaje, vizconde, respondió Eudora, volviéndose para mirarlo directamente. Así que le agradeceré que vaya al punto. Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro del vizconde. Parecía divertido por su franqueza. Muy bien, seré directo entonces. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Necesito una esposa, señorita Blackhollow, y creo que usted necesita recuperar su hogar y su posición en la sociedad. Propongo que nos ayudemos mutuamente. Eudora parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Perdón? Un matrimonio de conveniencia, aclaró el vizconde con voz calmada, como si estuviera discutiendo el clima. Usted se convertiría en la vizcondesa Ravenshollow, con todos los derechos, privilegios y protección que eso conlleva. A cambio, yo obtendría lo que mi posición exige: una esposa respetable que pueda administrar mi hogar y representar a la familia Ravenshollow en los eventos sociales. Eudora lo miró fijamente, buscando algún signo de que esto fuera una broma cruel. Pero el rostro del vizconde permanecía serio, expectante. «Está bromeando», dijo ella finalmente. «Le aseguro que no. Me está pidiendo matrimonio. ¿A mí? Una mujer que acaba de ser desheredada y expulsada de su propia casa». «Precisamente por eso», respondió Archibald. «Verá, señorita Blackhollow, mi madre ha estado presionándome durante los últimos 3 años para que me case. Ha desfilado frente a mí a docenas de jóvenes de la alta sociedad, todas ellas perfectamente agradables, perfectamente educadas y perfectamente aburridas. Ninguna de ellas ha enfrentado verdaderas adversidades. Ninguna entiende lo que significa luchar por algo. Pero usted sí. No me conoce en absoluto», objetó Eudora, sintiendo una mezcla de indignación y confusión. «Sé más de lo que cree», replicó el vizconde. «Sé que su padre la crió para administrar Blackhollow Manor. Sé que usted supervisaba las cuentas de la propiedad desde los 18 años. Sé que implementó un sistema de rotación de cultivos que aumentó la productividad de las tierras en un 20%. Y sé que cuando hubo una epidemia de fiebre en el pueblo hace 2 años, usted organizó personalmente la distribución de medicinas y alimentos a las familias afectadas». Eudora lo miraba ahora con genuina sorpresa. «¿Cómo sabía todo eso?» «He estado observándola, señorita Blackhollow», continuó Archibald como si leyera su pensamiento, «no de manera impropia, sino porque las propiedades Ravenshollow colindan con Blackhollow Manor. Los logros de su administración no pasaron desapercibidos. Y cuando su padre falleció y comenzaron los rumores sobre ese testamento cuestionable, presté atención. Si prestó tanta atención, ¿por qué no hizo nada?», preguntó Eudora con un dejo de amargura. «¿Por qué esperó hasta ahora?». «Porque no tenía derecho a intervenir», admitió el vizconde, «y porque necesitaba estar seguro de que usted era la persona que yo pensaba que era, una mujer fuerte, inteligente y resiliente, alguien que no se derrumbaría bajo la presión de las circunstancias». «Pues me temo que ha sobreestimado mi fortaleza», dijo Eudora con una risa sin humor. «Estoy completamente derrotada, vizconde. No tengo hogar, no tengo fortuna, apenas tengo futuro. ¿Qué clase de esposa sería para alguien como usted?». «Exactamente la clase de esposa que necesito», respondió Archibald con firmeza. «No busco una decoración para mi brazo, señorita Blackhollow.
Busco una socia, alguien capaz de administrar Ravens Hollow Estate cuando yo esté ocupado con mis responsabilidades en el Parlamento. Alguien que entienda los desafíos de manejar tierras y personas. Alguien en quien pueda confiar. El carruaje dio un pequeño salto al pasar sobre un bache en el camino, haciendo que Eudora se sujetara del borde del asiento. El vizconde ni siquiera se inmutó. Su mirada permanecía fija en ella. Y en cuanto a recuperar Black Hollow Manor, continuó, como vizcondesa Ravenshollow, usted tendría los recursos y las conexiones legales necesarias para impugnar ese testamento fraudulento. Mi abogado es el mejor de Londres. Si hay alguna irregularidad en ese documento, y estoy convencido de que la hay, él la encontrará. Eudora sintió que su corazón se aceleraba. La posibilidad de recuperar su hogar, de limpiar el nombre de su padre, de hacer justicia, era casi demasiado tentadora para resistirse, pero había algo que no cuadraba. ¿Por qué haría todo esto por mí?, preguntó. No me diga que es puramente por generosidad. Nadie hace algo así sin esperar nada a cambio. Tiene razón, admitió Archibald. Espero algo a cambio. Espero lealtad, discreción y que cumpla con sus deberes como esposa en público. Hizo una pausa significativa. Sin embargo, en privado, nuestro arreglo sería civilizado. Mantendríamos habitaciones separadas. No esperaría que este fuera un matrimonio en el sentido completo de la palabra, a menos que usted lo deseara eventualmente. Eudora sintió que el rubor subía a sus mejillas ante la implicación. Entiendo, murmuró. También necesito que entienda que mi madre vive en Ravens Hollow Estate, agregó el vizconde. Es una mujer particular, tiene ideas muy firmes sobre cómo deben hacerse las cosas. Sería parte de sus responsabilidades lidiar con ella diplomáticamente. ¿Qué tan particular?, preguntó Eudora con cautela. Digamos que ha despedido a 5 amas de llaves en los últimos 2 años, respondió Archibald con una expresión que sugería que ese número era conservador, y rechaza cualquier sugerencia de cambio o modernización en la casa. Cree firmemente que las cosas deben hacerse como se hacían en tiempos de mi abuela. Maravilloso, murmuró Eudora con ironía. Así que me está pidiendo que administre su propiedad mientras batalla con su madre y persigo un caso legal contra mi madrastra. ¿Algo más? Ocasionalmente tendríamos que asistir juntos a eventos sociales en Londres, agregó el vizconde. La temporada social, algunas cenas importantes, ese tipo de cosas, pero fuera de eso, tendría considerable libertad para manejar su tiempo como guste. Eudora se recostó en el asiento, su mente trabajando a toda velocidad. Era una oferta extraordinaria, descabellada sí, pero también potencialmente su única oportunidad de recuperar todo lo que había perdido. Sin embargo, había algo profundamente perturbador en la idea de casarse con un hombre que era esencialmente un extraño. «¿Puedo preguntarle algo personal, vizconde?», dijo finalmente. «Por supuesto. ¿Por qué no un matrimonio real? ¿Por qué buscar un arreglo tan frío? Es usted joven aún, no puede tener más de 30 años. Seguramente desea herederos, una familia verdadera». Algo oscuro cruzó el rostro de Archibald. Por un momento, Eudora creyó que no respondería, pero entonces habló, su voz más baja y controlada que antes. «Estuve comprometido una vez», dijo. «Hace 4 años. Su nombre era Cecilia. Era hermosa, encantadora. Todo lo que se supone que un hombre debe desear en una esposa». Hizo una pausa, mirando por la ventanilla. 2 meses antes de la boda, descubrí que me había estado siendo infiel con mi mejor amigo. Habían estado viéndose a mis espaldas durante casi 1 año. Planeaban escaparse juntos después de la boda, una vez que ella hubiera asegurado legalmente parte de mi fortuna. Eudora sintió una punzada de empatía inesperada. «Lo siento mucho, no busque su lástima», respondió Archibald con sequedad. «Solo le explico por qué prefiero un arreglo basado en términos claros y expectativas mutuas. El amor romántico es una ilusión peligrosa, señorita Black Hollow. La confianza construida sobre acuerdos honestos es mucho más sólida». «Entonces, básicamente me está proponiendo un contrato comercial disfrazado de matrimonio», dijo Eudora. «Si desea verlo de esa manera, sí». Archibald se inclinó nuevamente hacia adelante. «Pero sería un contrato en el que ambas partes ganan. Usted obtiene seguridad, posición, recursos para luchar por su herencia. Yo obtengo una esposa capaz y una administradora competente. Es mutuamente beneficioso». El carruaje comenzó a disminuir la velocidad. Eudora miró por la ventanilla
y reconoció las primeras casas en las afueras de Palmerston. Pronto llegarían al centro del pueblo y tendría que tomar una decisión. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto», respondió Archibald. «No esperaría que tomara una decisión tan importante de inmediato». Sacó una tarjeta de su bolsillo interior y se la entregó. «Esta es la dirección de mi residencia temporal en Palmerston. Me quedaré en el pueblo durante los próximos 3 días para atender algunos asuntos. Si decide aceptar mi propuesta, envíeme una nota. Si decide rechazarla, no volveré a molestarla». Eudora tomó la tarjeta, sus dedos rozando brevemente los de él. Sintió un estremecimiento extraño ante el contacto, algo que rápidamente atribuyó a los nervios de la situación. «¿Y si rechazo?», preguntó. «¿Qué hará usted? Eventualmente encontraré a alguien más dispuesta a aceptar este tipo de arreglo», respondió Archibald con honestidad brutal. «Y usted encontrará algún empleo modesto que le permita sobrevivir, pero ambos sabemos que sería un desperdicio de su potencial». El carruaje se detuvo frente a una posada modesta en el centro de Palmerston. El cochero descendió y abrió la puerta. Archibald salió primero y le ofreció la mano a Eudora para ayudarla a bajar. «3 días, señorita Blackhollow», dijo él mientras ella pisaba la calle empedrada. «Piénselo cuidadosamente. Esta podría ser su única oportunidad de recuperar todo lo que le arrebataron». Eudora asintió, incapaz de encontrar palabras. Observó cómo el vizconde subía nuevamente a su carruaje y partía, dejándola de pie frente a la posada con su pequeña maleta y 1.000.000 de pensamientos caóticos en su mente. Entró en la posada, donde la recibió una mujer mayor con delantal y expresión amable. Después de pagar por una habitación para una semana, Eudora subió las escaleras angostas hasta el 2.º piso. La habitación era simple pero limpia, con una cama estrecha, un lavabo y una pequeña ventana que daba a la calle principal. Se sentó en el borde de la cama, todavía sosteniendo la tarjeta del vizconde en su mano. La observó durante largo rato, leyendo el nombre elegantemente impreso: Vizconde Archibald Ravenshollow. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Un matrimonio sin amor basado únicamente en conveniencia mutua? Toda su vida había imaginado que algún día se casaría por amor, como sus padres lo habían hecho. Pero esos sueños habían muerto junto con su padre. Ahora tenía que ser práctica, tenía que sobrevivir. Y si eso significaba aceptar un matrimonio de conveniencia con un vizconde distante, pero aparentemente honorable, quizás era un precio que valía la pena pagar, especialmente si significaba recuperar Blackhollow Manor y limpiar el nombre de su padre. Eudora se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las calles de Palmerston mientras el sol comenzaba su descenso. Tenía 3 días para tomar la decisión más importante de su vida, y algo le decía que sin importar lo que eligiera, nada volvería a ser lo mismo. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse a través de las cortinas delgadas de la habitación de la posada, cuando Eudora abrió los ojos. No había dormido bien. Durante toda la noche, su mente había dado vueltas sin cesar, pesando cada aspecto de la propuesta del vizconde Ravenshollow. Cada vez que cerraba los ojos, veía 2 caminos divergentes frente a ella. Uno que la llevaba de regreso a Blackhollow Manor como vizcondesa, con poder y recursos para luchar por su herencia. Otro que la conducía a una vida de anonimato y trabajo servil, observando desde lejos cómo Victoria y Edward disfrutaban de lo que legítimamente le pertenecía. Se sentó en la cama, frotándose los ojos cansados. Era el 2.º día desde su encuentro con el vizconde. Tenía hasta mañana para tomar su decisión. 2 días había pasado caminando por las calles de Palmerston, tratando de aclarar sus pensamientos, visitando la pequeña iglesia del pueblo donde solía ir con su padre, buscando alguna señal divina que le indicara qué hacer. Pero no había llegado ninguna señal. Eudora se levantó y se acercó al lavabo, donde vertió agua fría en la palangana y se lavó el rostro. Se miró en el pequeño espejo agrietado que colgaba en la pared. Sus ojos verdes, usualmente brillantes y llenos de determinación, lucían apagados por la falta de sueño. Su cabello castaño oscuro caía en ondas despeinadas sobre sus hombros. No se veía como la heredera de Blackhollow Manor. Se veía como lo que ahora era, una mujer sin hogar, sin futuro claro. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Señorita Blackhollow», era la voz de la posadera, la señora Whitmore. «Tiene una visita abajo.
Una dama que insiste en verla. Eudora frunció el ceño. Una visita. ¿Quién podría saber que estaba aquí? Se vistió rápidamente con uno de los dos vestidos que había traído en su maleta. Se recogió el cabello en un moño simple y bajó las escaleras. En la pequeña sala de estar de la posada, junto a la chimenea apagada, estaba sentada una mujer de aproximadamente 40 años. Vestía un traje de viaje elegante de color azul marino y su porte era inconfundiblemente aristocrático. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado bajo un sombrero adornado con plumas, y sus ojos azules observaban a Eudora con una mezcla de curiosidad y evaluación crítica. «Señorita Black Hollow», dijo la mujer, poniéndose de pie. «Finalmente nos conocemos. Soy Lady Constance Ravenshollow, madre del vizconde Archibald». Eudora sintió que su estómago se hundía. La madre del vizconde. ¿Qué estaba haciendo aquí? «Lady Ravenshollow», saludó Eudora con una reverencia cortés. «Es un honor conocerla, aunque debo admitir que su visita me sorprende». «Imagino que sí», respondió Lady Constance con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Podemos hablar en privado? Creo que sería mejor para ambas». Eudora asintió, consciente de que la señora Whitmore y dos de sus sirvientas observaban desde la cocina con curiosidad apenas disimulada. Guió a Lady Constance de regreso a su habitación, el único lugar donde podrían tener privacidad. Una vez dentro, Lady Constance observó la habitación modesta, con una expresión que dejaba claro lo que pensaba de ella. Se sentó en la única silla disponible, mientras Eudora se quedó de pie junto a la ventana. «Supongo que se pregunta por qué estoy aquí», comenzó Lady Constance. «La curiosidad es una forma suave de describirlo», respondió Eudora. «Mi hijo me confesó ayer que le ha hecho una propuesta de matrimonio», dijo Lady Constance, sin rodeos. «Un matrimonio de conveniencia, según entiendo. Vine a conocerla personalmente antes de que tome su decisión». «¿El vizconde le pidió que viniera?», preguntó Eudora con cautela. «Al contrario, Archibald no sabe que estoy aquí y preferiría que siguiera sin saberlo». Lady Constance cruzó las manos sobre su regazo. «Verá, señorita Black Hollow, he estado presionando a mi hijo para que se case durante años, pero esta propuesta suya me ha tomado completamente por sorpresa y no de manera agradable». «Entiendo», dijo Eudora sintiendo una mezcla de indignación y resignación. «Usted no me considera una candidata apropiada para su hijo». «No se trata de eso», replicó Lady Constance con un suspiro. «Bueno, no completamente. Es cierto que las circunstancias actuales de su familia no son ideales, pero lo que realmente me preocupa es la naturaleza misma de este arreglo. Archibald fue profundamente herido por Cecilia. Desde entonces, ha construido muros alrededor de su corazón. Este matrimonio de conveniencia que propone es simplemente otra forma de protegerse de ser vulnerable nuevamente». Eudora no había esperado esta franqueza. Se sentó en el borde de la cama, mirando a Lady Constance con renovado interés. «¿Y eso le preocupa?». «Por supuesto que me preocupa», respondió Lady Constance con voz apasionada. «Soy su madre. Quiero que sea feliz, que encuentre amor verdadero, que tenga una familia real. No quiero que pase el resto de su vida en un matrimonio frío y transaccional simplemente porque tiene miedo de volver a confiar en alguien». «Con todo respeto, Lady Ravenshollow», dijo Eudora cuidadosamente, «esa no es mi responsabilidad. Su hijo me ha ofrecido un acuerdo de negocios. Si lo acepto, será porque ambos obtenemos algo que necesitamos. Nada más». «Ah, pero ahí está el problema», dijo Lady Constance, inclinándose hacia adelante. «Los seres humanos no son criaturas puramente racionales, señorita Black Hollow, especialmente no en el matrimonio. Vivirán bajo el mismo techo, compartirán responsabilidades, pasarán años juntos. ¿De verdad cree que pueden mantener esto puramente profesional? ¿Qué pasará cuando uno de ustedes desarrolle sentimientos que el otro no corresponda? ¿O cuando ambos estén demasiado orgullosos para admitir que sienten algo más?» Eudora no tenía respuesta para eso. No había considerado esa posibilidad. Había estado tan enfocada en los aspectos prácticos del arreglo que no había pensado en las complicaciones emocionales que podrían surgir con el tiempo. «No sé qué quiere que le diga», admitió finalmente Eudora. «No conozco bien a su hijo. Apenas hemos hablado 2 veces, pero lo que sí sé es que me ha ofrecido una oportunidad de recuperar lo que me fue robado, una oportunidad de hacer justicia. Eso es más de lo que nadie más ha hecho por mí. Y eso es precisamente lo que me preocupa», dijo Lady Constance. «Usted aceptaría por gratitud y necesidad
no por verdadero deseo de estar con él. Y Archibald se casaría con usted para satisfacer las expectativas sociales y obtener una administradora competente, no porque genuinamente quiera construir una vida con usted. Ese es un fundamento terrible para cualquier matrimonio, incluso uno de conveniencia. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Eudora con un toque de frustración. Que rechace su oferta, que permita que Victoria mantenga lo que le robó solo porque este matrimonio no cumple con sus ideales románticos. No, respondió Lady Constance con firmeza. Sugiero que si va a aceptar, lo haga con los ojos completamente abiertos. Entienda que esto será complicado de maneras que ninguno de ustedes puede prever ahora. Entienda que mi hijo puede parecer frío y distante, pero en realidad es un hombre profundamente herido que necesita tiempo y paciencia para volver a confiar. Y entienda que yo, como su suegra, seré parte de su vida diaria. No siempre será fácil. El vizconde ya me advirtió sobre usted, dijo Eudora con una media sonrisa. Mencionó que es particular. Lady Constance soltó una risa genuina. Esa es una forma diplomática de decirlo. Soy exigente, señorita Blackhollow. Tengo estándares muy altos para cómo debe manejarse Ravenshollow Estate. Muchas amas de llaves han renunciado porque no podían soportar mi supervisión constante, pero lo hago porque amo esa casa. Ha sido mi hogar durante 25 años. No permitiré que caiga en el descuido o la mediocridad. Entiendo perfectamente, respondió Eudora. Yo sentía lo mismo sobre Blackhollow Manor. Cada rincón de esa casa era sagrado para mí. Por eso duele tanto haberla perdido. Las dos mujeres se miraron en silencio durante un momento. Había algo en esa mirada compartida, un entendimiento mutuo de lo que significaba amar un lugar con tanta intensidad. Hay algo más que debes saber, dijo Lady Constance después de una pausa. Algo que Archibald probablemente no le mencionó porque no lo considera relevante, pero yo creo que sí lo es. Ravenshollow Estate no está en la mejor situación financiera. Eudora la miró sorprendida. ¿Qué quiere decir? El padre de Archibald, mi difunto esposo, hizo algunas inversiones imprudentes en sus últimos años, explicó Lady Constance. Perdió una cantidad considerable de dinero en especulaciones ferroviarias que salieron mal. Cuando Archibald heredó también esas deudas. Ha estado trabajando incansablemente durante los últimos 3 años para estabilizar las finanzas de la propiedad, pero no ha sido fácil. Necesita una esposa que entienda de administración, que pueda ayudar a reducir gastos sin sacrificar la calidad. Esa es otra razón por la cual usted le parece atractiva como candidata. Así que no solo necesita una administradora, sino una que pueda rescatar su propiedad de problemas financieros, dijo Eudora lentamente, procesando esta nueva información. Exactamente. Quieso, querida, es mucho trabajo para poner sobre los hombros de cualquier persona, especialmente alguien que ya está lidiando con sus propios problemas legales y emocionales. Eudora se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle sin realmente verla. Su mente trabajaba rápidamente, recalculando todo lo que había asumido sobre la propuesta del vizconde. Ahora entendía mejor por qué él había sido tan específico sobre necesitar a alguien capaz de administrar la propiedad. No era solo por conveniencia o para satisfacer expectativas sociales, era porque genuinamente necesitaba ayuda. ¿Por qué me está diciendo todo esto?, preguntó Eudora sin volverse. Parece estar tratando de disuadirme y persuadirme al mismo tiempo. Porque quiero que tome una decisión informada, respondió Lady Constance. Y porque, a pesar de mis reservas, creo que podría ser buena para mi hijo. He investigado sobre usted, señorita Blackhollow. Sé que es inteligente, trabajadora y resiliente. Sé que enfrentó la injusticia con dignidad. Esas son cualidades que admiro, pero necesito saber si está preparada para lo que viene, si está dispuesta a luchar no solo por su propia causa, sino también por la de mi familia. Eudora se volvió para mirar a Lady Constance directamente a los ojos. Si acepto la propuesta de su hijo, Lady Ravenshollow, será con el compromiso completo. No haré las cosas a medias. Daré todo de mí para administrar Ravenshollow Estate de la mejor manera posible, para representar a su familia con honor y para cumplir cada una de mis obligaciones como esposa y vizcondesa. Eso puedo prometerlo. Lo que no puedo prometer es que alguna vez desarrolle sentimientos románticos por su hijo, ni que él los desarrolle por mí. Pero respeto y lealtad, eso sí puedo darlo. Lady Constance estudió a Eudora durante un largo momento.
Luego asintió lentamente. Es una respuesta honesta. La aprecio. Se puso de pie y alisó su falda. Una última cosa, señorita Black Hollow. Si decide aceptar, debe saber que Victoria Black Hollow tiene conexiones poderosas. Luchar contra ella por su herencia no será fácil, incluso con los recursos de los Ravens Hollow. Será una batalla larga y probablemente sucia. Ella no se rendirá sin pelear. Lo sé, respondió Eudora, pero no puedo dejar que se salga con la suya. No puedo permitir que el legado de mi padre sea manchado de esta manera. Si tengo la oportunidad de luchar, la tomaré. Bien, dijo Lady Constance con una sonrisa aprobatoria. Entonces creo que seremos aliadas formidables, usted y yo. Extendió su mano hacia Eudora, quien la estrechó con firmeza. En ese apretón de manos, Eudora sintió que algo cambiaba. Ya no estaba completamente sola. Si aceptaba esta propuesta, tendría aliados, recursos, una posición desde la cual luchar. Después de que Lady Constance se marchara, Eudora se quedó de pie en medio de la habitación durante largo rato. Luego, con decisión repentina, caminó hacia la pequeña mesa donde había papel y pluma que había pedido prestados a la señora Whitmore. Se sentó y comenzó a escribir. Vizconde Ravens Hollow. Acepto su propuesta. Señorita Eudora Black Hollow. Breve, directo, sin sentimentalismos. Exactamente el tono apropiado para un acuerdo de negocios. Selló la carta, llamó a uno de los mozos de la posada y le pagó para que la entregara en la dirección que el vizconde le había dado. Mientras veía al mozo partir por la calle, Eudora sintió una extraña mezcla de terror y determinación. Acababa de cambiar completamente el curso de su vida. Para bien o para mal, pronto sería la vizcondesa Ravens Hollow, y entonces la verdadera batalla podría comenzar. La respuesta del vizconde Archibald Ravens Hollow llegó antes del anochecer. Eudora estaba sentada junto a la ventana de su habitación, observando las sombras alargarse sobre las calles de Palmerston, cuando la señora Whitmore llamó a su puerta con un sobre sellado con el escudo de armas de los Ravens Hollow. Eudora lo abrió con manos ligeramente temblorosas. La caligrafía del vizconde era elegante y precisa, cada letra formada con cuidado meticuloso. Señorita Black Hollow, su aceptación me complace enormemente. He tomado la libertad de hacer los arreglos necesarios. La ceremonia se llevará a cabo dentro de 5 días en la capilla privada de Ravens Hollow Estate. Mi abogado, el señor Jonathan Whitfield, la visitará mañana por la mañana para discutir los términos del contrato matrimonial y comenzar la investigación sobre el testamento de su difunto padre. Enviaré un carruaje por usted pasado mañana al mediodía para trasladarla a la propiedad, donde tendrá tiempo de familiarizarse con su futuro hogar antes de la boda. Atentamente, vizconde Archibald Ravens Hollow. 5 días. En 5 días se convertiría en la vizcondesa Ravens Hollow. Eudora dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. No había marcha atrás ahora. La mañana siguiente, tal como prometió, el señor Jonathan Whitfield apareció en la posada. Era un hombre de edad mediana, con cabello gris peinado hacia atrás y unos lentes redondos que le daban un aire de intelectual serio. Pasaron 3 horas repasando los términos del contrato matrimonial. El vizconde había sido más que generoso. Eudora tendría su propia asignación mensual considerable, control completo sobre la administración doméstica de Ravens Hollow Estate, y en caso de que el matrimonio terminara por cualquier razón, recibiría una suma considerable que le garantizaría independencia financiera por el resto de su vida. El vizconde es un hombre justo, comentó el señor Whitfield mientras guardaba los documentos. Y ahora, hablemos del caso de Black Hollow Manor. Necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre y la aparición del testamento. Eudora le contó cada detalle que recordaba. El señor Whitfield tomaba notas minuciosas, ocasionalmente interrumpiéndola para hacer preguntas específicas sobre fechas, testigos y documentos. Hay varias irregularidades evidentes aquí, dijo finalmente. La primera es que su padre cambió supuestamente su testamento solo 2 meses antes de morir, sin consultar a su abogado de toda la vida. La segunda es que el único testigo de la firma fue el médico personal de su madrastra, no un notario independiente. Y la tercera es que el testamento fue validado con una velocidad sospechosa. Tengo suficiente para comenzar una investigación formal. Esto llevará tiempo, pero soy optimista sobre nuestras posibilidades. Cuando el señor Whitfield se marchó,
Eudora sintió por primera vez en meses algo parecido a la esperanza genuina. Quizás realmente podría recuperar su hogar. Quizás la justicia aún era posible. 2 días después, tal como prometió, un elegante carruaje con el escudo de los Ravenshollow llegó a la posada. Esta vez no era el vizconde quien venía por ella, sino un mayordomo mayor llamado señor Pemberton, quien la saludó con cortesía formal, pero no sin calidez. El viaje a Ravenshollow Estate tomó aproximadamente 2 horas. Mientras el carruaje atravesaba el campo, Eudora observaba el paisaje cambiante. Las tierras de los Ravenshollow eran vastas y hermosas, con colinas ondulantes cubiertas de verde exuberante y ocasionales grupos de árboles centenarios. Pasaron junto a campos de cultivo donde trabajadores inclinados sobre la tierra levantaban la vista para observar el carruaje pasar. Atravesaron un pequeño pueblo que pertenecía a la propiedad, con casas de piedra bien mantenidas, y una iglesia con campanario que se elevaba hacia el cielo despejado. Finalmente, al coronar una colina, Eudora vio Ravenshollow Estate por primera vez. Era magnífica. La mansión era más grande que Black Hollow Manor, construida en piedra gris con 3 pisos y 2 alas que se extendían desde el edificio central. Ventanas altas reflejaban la luz del sol, y la entrada principal estaba enmarcada por columnas imponentes. Los jardines que rodeaban la casa eran extensos, con setos perfectamente recortados, fuentes ornamentales y caminos de grava que serpenteaban entre parterres de flores que comenzaban a florecer con los primeros colores de la primavera. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. El señor Pemberton descendió primero y le ofreció la mano a Eudora para ayudarla a bajar. En la puerta esperaba una fila de sirvientes, todos vestidos con uniformes impecables, y al frente de todos estaba el vizconde Archibald Ravenshollow. Señorita Blackhollow, la saludó con una leve reverencia. Bienvenida a Ravenshollow Estate. Vizconde, respondió Eudora haciendo una reverencia. Gracias por recibirme. Había algo diferente en verlo aquí, en su propio territorio. Parecía más relajado, más en control. Y Eudora no pudo evitar notar nuevamente lo atractivo que era, con su porte aristocrático y esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que revelaban. Archibald la guió al interior de la mansión. El vestíbulo era impresionante, con techos altos adornados con molduras elaboradas, un candelabro de cristal masivo que colgaba del centro y una escalera de mármol que se dividía en 2 direcciones hacia el segundo piso. Pinturas de ancestros Ravenshollow cubrían las paredes, sus rostros serios observando a los visitantes con solemnidad eterna. «Le mostraré las áreas principales de la casa», dijo Archibald. «Mi madre se unirá a nosotros para la cena, donde podremos discutir los detalles finales de la boda y sus futuras responsabilidades aquí». Pasaron la siguiente hora recorriendo Ravenshollow Estate. Archibald le mostró la biblioteca, una sala enorme llena de estantes que llegaban hasta el techo, con escaleras móviles para alcanzar los volúmenes más altos. Le mostró el salón de música, donde un piano de cola brillaba bajo la luz que entraba por ventanas altas. Le mostró el comedor formal, capaz de acomodar a 40 invitados, y el salón de estar más íntimo, donde la familia se reunía habitualmente. Finalmente, la llevó al ala este del segundo piso, donde estarían sus habitaciones privadas. «Estas serán sus aposentos», dijo Archibald abriendo una puerta de madera tallada. «Los míos están en el ala oeste, suficientemente separados para privacidad, pero lo bastante cerca para conveniencia cuando necesitemos consultarnos sobre asuntos de la propiedad». Las habitaciones eran hermosas. Había una sala de estar con chimenea, un dormitorio espacioso con una cama con dosel y cortinas de terciopelo azul, y un vestidor adyacente. Las ventanas ofrecían vistas espectaculares de los jardines traseros y el lago en la distancia. «Es hermoso», dijo Eudora sinceramente. «Me alegra que le agrade», respondió Archibald. «Puede hacer los cambios que desee. Esta será su casa, después de todo». Hubo un momento de silencio incómodo entre ellos. Eudora se dio cuenta de que realmente no conocía a este hombre con quien se casaría en 3 días. Era extraño y desconcertante. «Vizconde», dijo finalmente, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. Y por favor, cuando estemos en privado, llámeme Archibald. Pronto seremos marido y mujer, después de todo». «Archibald», repitió Eudora, probando el nombre en su lengua. «¿Por qué realmente hace esto?
Y no me diga solo porque necesita una esposa y una administradora. Podría haber encontrado eso con alguien sin complicaciones legales pendientes ni un pasado problemático. Archibald caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines. Cuando habló, su voz era más suave que antes, casi vulnerable. «Porque vi en usted algo que reconocí en mí mismo», dijo. «Alguien a quien le arrebataron algo precioso injustamente. Alguien que se rehúsa a rendirse a pesar de que todas las probabilidades están en su contra. Cuando Cecilia me traicionó, sentí que me habían robado no solo mi amor, sino mi capacidad de confiar. Usted entiende esa sensación de pérdida. Y pensé que quizás juntos podríamos ayudarnos mutuamente a recuperar lo que perdimos». Eudora se acercó a él, colocándose a su lado frente a la ventana. «Esa es la respuesta más honesta que me ha dado alguien en mucho tiempo», dijo. «Y por eso le prometo esto. Seré la mejor socia que pueda ser. Daré todo de mí para que este arreglo funcione». Archibald la miró entonces, y por primera vez, Eudora vio algo en sus ojos que no era solo formalidad o practicidad. Era gratitud genuina, mezclada con algo más que no podía identificar del todo. «Y yo prometo hacer lo mismo», respondió él con sinceridad. Los 3 días siguientes pasaron en un borrón de actividad. Lady Constance llegó, y fiel a su palabra, resultó ser exigente pero justa. Ayudó a Eudora a escoger un vestido de novia apropiado de entre los que habían pertenecido a la abuela de Archibald. Uno de seda color marfil con encajes delicados que le quedaba perfectamente con solo pequeños ajustes. Le presentó al personal de la casa, explicándole las rutinas diarias y las expectativas de cada miembro del servicio. El día de la boda llegó con un cielo despejado. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla privada de la propiedad, una estructura pequeña pero hermosa de piedra antigua, con vitrales que proyectaban patrones de colores sobre el suelo de mármol pulido. Solo estuvieron presentes unos pocos invitados: Lady Constance, el señor Pemberton, el señor Whitfield y algunos miembros cercanos del personal. Eudora caminó por el pasillo sola, sin padre que la entregara, sosteniendo un pequeño ramo de rosas blancas del jardín. Cuando llegó al altar, Archibald la esperaba vestido con su mejor traje, su expresión seria pero no fría. Sus ojos se encontraron, y Eudora sintió algo cambiar en su pecho, una certeza de que esta decisión, por extraña que fuera, era la correcta. El párroco local realizó la ceremonia con voz solemne. Las palabras tradicionales sobre amor y honor resonaban en el espacio sagrado. Cuando llegó el momento de los votos, Eudora respondió con voz clara y firme, sin vacilación. Archibald hizo lo mismo, su mirada nunca abandonando la de ella. «Puede besar a la novia», anunció finalmente el párroco. Archibald se inclinó hacia Eudora. Su beso fue breve pero no frío, un sellamiento de promesas hechas. Cuando se separaron, algo había cambiado entre ellos, algo sutil pero innegable. Y así, Eudora Blackhollow se convirtió en la vizcondesa Eudora Ravenshollow. Los meses que siguieron transformaron completamente la vida de Eudora. Se sumergió en la administración de Ravenshollow Estate con dedicación feroz, aplicando todo lo que había aprendido en Blackhollow Manor. Identificó áreas donde se podían reducir gastos sin sacrificar calidad, renegociaba contratos con proveedores y encontró nuevas formas de hacer más rentables las tierras agrícolas. Trabajó lado a lado con Archibald y descubrió que sus mentes se complementaban perfectamente. Él era visionario y estratégico. Ella era práctica y detallista. Simultáneamente, el señor Whitfield avanzaba con el caso contra Victoria Blackhollow. Descubrió que el médico que había atestiguado la firma del testamento había recibido una suma considerable de dinero de Victoria solo semanas después de la muerte de Lord Edmund. También encontró inconsistencias en las fechas de los documentos y evidencia de que la firma había sido falsificada. 6 meses después de la boda, el caso finalmente llegó a los tribunales de Palmerston. El juicio duró 2 semanas intensas. Eudora asistió a cada sesión, con Archibald a su lado, su presencia silenciosa pero reconfortante. Victoria contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, pero no fueron rival para la preparación meticulosa del señor Whitfield. Cuando el juez dio su veredicto, declaró el testamento fraudulento y ordenó que todas las propiedades y fondos de Blackhollow fueran devueltos inmediatamente a Eudora. Victoria y Edward Blackhollow fueron acusados formalmente de fraude y perjurio. Eudora sintió las rodillas debilitarse al escuchar las palabras.
Archibald tomó su mano, sosteniéndola con firmeza mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Era justicia. Finalmente, era justicia. Esa noche, de regreso en Ravens Hollow Estate, Eudora y Archibald se sentaron en la biblioteca privada. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas de libros. «Lo logramos», dijo Eudora, todavía procesando todo. «Recuperé Black Hollow Manor». «No, tú lo lograste», corrigió Archibald. «Yo solo proporcioné los recursos. Tu determinación, tu coraje, tu negativa a rendirte, eso fue lo que hizo posible esta victoria». Eudora lo miró. Este hombre que había sido un extraño apenas meses atrás y que ahora se había convertido en su mayor aliado. «No habría podido hacerlo sin ti», admitió. «Me diste más que recursos, Archibald. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna». Archibald se levantó y caminó hacia ella, arrodillándose frente a su silla para estar a su altura. «Eudora, necesito confesarte algo», dijo, su voz cargada de emoción. «Este matrimonio comenzó como un acuerdo práctico, pero en algún momento durante estos meses, trabajando juntos, conociéndote, admirando tu fuerza y tu inteligencia, dejó de ser solo un arreglo para mí. Me he enamorado de ti, completamente». El corazón de Eudora latía con fuerza. Pensó en cómo había comenzado a buscar excusas para pasar más tiempo con él, cómo su pulso se aceleraba cuando entraba en una habitación, cómo sus conversaciones se habían vuelto lo más importante de sus días. «Yo también», susurró. «Me enamoré de ti sin darme cuenta, sin planearlo. Pero es real». Archibald la besó entonces, no con la formalidad de su boda, sino con pasión profunda y promesa de futuro. Y Eudora supo que había encontrado algo más valioso que cualquier herencia o propiedad. Decidieron juntos convertir Black Hollow Manor en una escuela para niñas huérfanas, un legado que honraría la memoria de Lord Edmund mientras ayudaba a otras jóvenes a tener oportunidades que de otro modo nunca tendrían. Eudora supervisaría personalmente el proyecto, asegurándose de que cada niña recibiera educación de calidad y oportunidades reales de futuro. Lady Constance, quien había observado el desarrollo de la relación entre su hijo y Eudora con creciente satisfacción, confesó que siempre había esperado que el amor surgiera entre ellos. «Los matrimonios de conveniencia pueden convertirse en los más fuertes», le dijo a Eudora una tarde mientras tomaban té, «porque están construidos sobre respeto y admiración antes que sobre pasión ciega. Ustedes tienen una base sólida». Un año después de su boda, Eudora se paró en los jardines de Ravens Hollow Estate, observando cómo Archibald jugaba con sus perros de caza. Tocó su vientre ligeramente abultado, donde crecía su primer hijo. La vida había tomado un giro que nunca podría haber imaginado. Había sido desterrada de su propia casa, sí, pero ese destierro la había llevado a descubrir una vida más rica y plena de lo que jamás había soñado. Había recuperado su herencia, había encontrado su propósito y sobre todo había descubierto un amor verdadero con el hombre que alguna vez fue solo un vizconde distante con una propuesta de negocios. Archibald la vio desde el jardín y caminó hacia ella, sus ojos iluminándose con esa expresión de amor que ahora le reservaba solo a ella. «¿En qué piensas?», preguntó rodeándola con sus brazos. «En que a veces las peores cosas que nos suceden nos llevan exactamente a donde necesitamos estar», respondió Eudora, recostándose contra su pecho. «En que fui desterrada para poder encontrar mi verdadero hogar. Y yo encontré a la única mujer que podría sanar mi corazón roto», añadió Archibald, besando su frente. «Creo que ambos ganamos mucho más de lo que esperábamos de este acuerdo». Mientras el sol se ponía sobre Ravens Hollow Estate, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Eudora cerró los ojos y sonrió. Su padre estaría orgulloso. Victoria había pagado por sus crímenes. Black Hollow Manor serviría a un propósito noble. Y ella, la niña que alguna vez fue heredera, luego fue despojada y finalmente se convirtió en vizcondesa, había encontrado algo que ninguna propiedad o título podría igualar. Había encontrado el amor verdadero, el hogar verdadero y la paz verdadera. Y eso era todo lo que necesitaba.